y correlaciones. Bueno, hoy tenemos que empezar entonces con nitrogenado, una unidad que, como ya saben, abarca la parte de aminoácidos y aparte también abarca la parte de nucleótidos. Entonces vamos a mirar lo que se pueda de esto, que es resumido, ¿verdad? Pero que yo puse como en todo mi empeño, era como para que sea las cosas importantes que sí o sí tienen que saber. Empezamos por adquirir algunos conceptos que son qué es lo que es el metabolismo del nitrógeno. Incluye un término que es la asimilación del amonio y otro que es fijación del nitrógeno. Esos dos conceptos, los que suelen hacer preguntas de qué es lo que son. Y ahí vemos otros procesos asociados al metabolismo del nitrógeno. En fin, el nitrógeno cuando está como N2, que es que está en el aire, por ejemplo, tiene carga de 0, ¿sí? Y cuando está en el amoníaco es -3. Entonces, Profe, sí, yo no por si estoy acaso, preocupada. Diego no estás compartiendo Ay, pantalla. perdón. Ahí sí. Bueno, entonces, dos conceptos que son la asimilación, ¿sí? Y la fijación del nitrógeno. Entonces, acá, como le ven, como N2 es como está en el aire. El aire tiene nitrógeno aparte de oxígeno, ¿sí? Y el nitrógeno ahí en esa forma tiene carga 0. Y aquí en el amoníaco tiene carga de -3. Entonces, cuando voy de 0 a -3, estoy haciendo que se haga negativo. Eso se llama reducción. Por eso cuando habíamos hablado de qué es lo que significa reducción, yo le había dado todos los conceptos. Reducción es añadir hidrógeno o reducir la cantidad de oxígeno o, por ejemplo, aumentar la cantidad de electrones, que es este caso, ¿sí? Y esta reducción para pasar de nitrógeno molecular a amoníaco es lo que nosotros llamamos fijación del nitrógeno. La fijación del nitrógeno no lo hacemos nosotros, lo hacen algunas bacterias o algunos microorganismos que tienen la capacidad, pero nosotros humanos no lo hacemos. Ahora, ¿qué sí nosotros hacemos? Lo que está en rojo, la asimilación sí hacemos. Y es que el nitrógeno que está en el amoníaco pase a formar parte de nuestros compuestos orgánicos. Por ejemplo, forme parte de un aminoácido. El amino es amoníaco básicamente. Y otros compuestos que tengan nitrógeno reducido. Acá ya le expliqué por qué dice nitrógeno reducido. Un nitrógeno con carga negativa, por eso es reducido. Entonces, hablamos de que cuando yo le integro a este nitrógeno en el amoníaco a formar parte de mis compuestos orgánicos, entonces le llamamos asimilación del amonio, ¿sí? O asimilación del nitrógeno también le puedo llamar. Y esto nosotros lo hacemos, ¿sí? Después hay otros conceptos, por ejemplo, que es la nitrificación, ¿verdad? Nitrificación es cuando pasamos de negativo hacia positivo, porque acá la carga del nitrógeno, solo nitrógeno, es +3. Y acá, por ejemplo, es +5. Este se llama nitrito, este se llama nitrato. Cuando el amoníaco va a nitrito, se llama nitrificación. Cuando el nitrito va a nitrato, igual se llama nitrificación. Y eso lo hacen algunas bacterias del suelo. Si al nitrato lo quiero volver a convertir en nitrógeno molecular, entonces se llama desnitrificación el proceso. Incluso el nitrato lo puedo llevar a amoníaco y eso lo hacen algunas bacterias que son anaeróbicas, que están también en el suelo y que no aprovechan el oxígeno, ¿verdad? Bien, entonces lo que yo tengo que fijar aquí es que fijación del nitrógeno, valga la redundancia ahora, es nitrógeno a amoníaco. No lo hacemos nosotros. Y por otro lado, asimilación del amonio es pasar de amoníaco a nuestros compuestos orgánicos, incluirle al amoníaco en nuestros compuestos orgánicos, y eso sí lo hacemos nosotros, ¿sí?
Aquí una esquemita que es del metabolismo de los aminoácidos, ¿sí? Como bien nosotros sabemos, los aminoácidos vienen de las proteínas que yo consumo en la dieta. Comí un pedazo de carne, eso me va a dar aminoácidos. Esos aminoácidos, por ejemplo, pueden convertirse en nuestras proteínas corporales, por ejemplo, una miosina en el músculo, ¿sí? Y aquí tiene una doble flecha por el tema de que nosotros recambiamos constantemente nuestras proteínas corporales, ¿sí? Nosotros vamos cambiando esos aminoácidos viejos de nuestra proteína por aminoácidos nuevos. Entonces yo degrado también las proteínas corporales y los vuelvo a convertir en aminoácidos y así sucesivamente. Esto es lo que incluye algo que se conoce como recambio proteico. Nosotros estamos recambiando constantemente nuestras proteínas. Y estos aminoácidos también que pueden hacer y pueden convertirse en lo que llamamos derivados de bajo peso molecular. ¿Quiénes son los derivados de bajo peso molecular? Nucleótidos, neurotransmisores, hemo, melanina, glutatión, óxido nítrico, carnitina, creatina, todo eso que incluye un capítulo aparte, ¿sí? Ahora, a los aminoácidos yo le puedo sacar su nitrógeno. Desaminación se llama el proceso, ¿sí? Desaminación porque yo le saco un amino, ¿sí? Entonces, el esqueleto carbonado de mi aminoácido, que parte ácida nomás lo que ya me va a quedar, entonces puede convertirse, por ejemplo, en glucosa. Por eso va a haber aminoácidos que sean glucogénicos, que son capaces de formar glucosa. O pueden ir a acetil-CoA o a cuerpo cetónico. Y ahí está el grupo de aminoácidos que se llamaban luego por ende cetogénicos, ¿sí? Entonces, hay aminoácidos glucogénicos porque se deshacen de su amino y se convierten en glucosa. O hay aminoácidos cetogénicos porque se deshacen de su amino y se convierten o en acetil-CoA o en cuerpo cetónico directamente. Y los esqueletos carbonados también yo los puedo aprovechar como fuente de energía, entonces los voy a oxidar completamente en el ciclo de Krebs y entonces me van a terminar dando CO2 y agua, más energía. ¿Qué más? Ese amino que yo le saco, el nitrógeno que yo saco de los aminoácidos, tiene que eliminarse del cuerpo, ¿verdad? Entonces, el nitrógeno que yo le saque a los aminoácidos, ¿verdad? Va a ir a lo que nosotros llamamos ciclo de la urea, se convierte en urea, de ahí el nombre, y eso se desecha o se elimina con la orina. Bien, después tenemos las proteínas de la dieta. Bueno, eso ya dijimos ahora. Tenemos que también podemos sintetizar los aminoácidos no esenciales, ¿sí? Hay una clasificación nutricional de los aminoácidos que dice, esenciales, sí o sí tengo que consumir en mi dieta. No esenciales, no hace falta. Y esos son los que yo puedo sintetizar, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vemos en lo que nos centramos básicamente cuando hablamos de aminoácidos. ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Entonces, los aminoácidos son encrucijadas metabólicas porque pueden ir a todas estas vías que vemos aquí. Bien, acá tenemos un cuadrito que nos habla de las enzimas que se encargan de degradar proteínas. Por ejemplo, está la pepsina, la tripsina, la quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasas A y B, aminopeptidasas, di y tripeptidasas, o sea, una variedad tenemos de enzimas que son capaces de degradar aminoácidos, o sea, degradar proteínas y generar aminoácidos. Cada una tiene origen. Por ejemplo, la pepsina es la única que se origina en el estómago, una proteína ácida. En el páncreas se genera la mayoría. Tripsina, quimotripsina, lactasa, carboxipeptidasas. ¿Sí? En el intestino ya se originan las aminopeptidasas y dentro del enterocito, que todavía forma parte del intestino, están las di y tripeptidasas. Otra vez, yo tengo que recordar algo, que es por qué le llamábamos endo o exopeptidasas. Vamos a hacer como un esquemita de eso.
Realmente un dibujo y para recordar nomás. ¿Qué sería? Supongamos que esto es una secuencia de aminoácidos que va a formar una proteína. Si yo tengo varios aminoácidos unidos por enlace peptídico. ¿Qué pasa? La exopeptidasa ataca a los extremos y la endopeptidasa va a atacar todo lo que sea interno. Sí. Endopeptidasa ataca los enlaces internos y exopeptidasa atacan los extremos de mi proteína. Y otra vez recuerden que nosotros leemos de N a C. O sea que hay un extremo que termina en el grupo amino y hay un extremo que termina en el grupo carboxilo. Entonces, por eso voy a tener aminopeptidasa, porque el extremo N termina en amino, o carboxipeptidasa. Entonces, amino y carboxipeptidasa sí o sí tienen que ser exopeptidasa, porque atacan los extremos, el extremo amino o el extremo carboxilo, el extremo N o el extremo C. En cambio, si yo hago corte acá, tiene que ser una endopeptidasa. Bien. Entonces, por eso es que tenemos aquí nuestro esquema endo, carboxi y aminopeptidasas son las que llamamos exopeptidasas. Y por eso vieron C terminal, N terminal. El extremo terminal lo que atacan ellos. En cambio, estos hacen cortes internos. Y cada una de estas enzimas tiene un sitio y tiene un tipo de aminoácido que va a reconocer. Por ejemplo, la pepsina ataca el lado que sea amino de la pepsina, pues una endopeptidasa, ¿verdad? Y cuando hablo de una endopeptidasa, acá yo tengo un extremo amino, vamos a ponerle, y un extremo carboxilo, ¿verdad? NC, ¿verdad? De mi aminoácido. Y bueno, ¿hacia cuál de estos lados va a cortar? Le va a reconocer a este aminoácido, pónganle, porque dice que reconoce aminoácidos con R hidrofóbicos. Por ejemplo, puede ser una isoleucina. Le reconoce la isoleucina y ahora tiene que decidir en cuál lado de la isoleucina cortar. Y me dice que elige el extremo N. Me dice, ¿le gusta el extremo N? De los R hidrofóbicos. Así es como funciona ellos, cómo van a identificar dónde cortar. Y ahí le va diciendo, por ejemplo, la tripsina reconoce los aminoácidos básicos. La quimotripsina, los hidrofóbicos también, como la pepsina, pero la quimotripsina ataca el extremo carboxilo, no el amino. Y así sucesivamente. No hace falta que se sepan así esto de acá. Sí quiero que recuerden por lo menos el origen y el tipo y cuáles son las enzimas que pueden degradar las proteínas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. En cambio, fíjense aquí, tengo un esquemita que me muestra cómo nosotros vamos a ir digiriendo las proteínas, ¿verdad? Aquí llegó la proteína, está toda plegadita, ¿verdad? Llegó en el lumen, es un polipéptido, va a sufrir primero desnaturalización, porque por ejemplo el pH del estómago ya luego le va a ayudar a desnaturalizarse. Y esa proteína, por medio de la pepsina, que está en el estómago, ya fíjense, va a estar toda extendida. Y la pepsina ya va a ir cortando algunos fragmentitos luego, porque reconoce los aminoácidos hidrofóbicos, tenemos N y ahí va a cortar. Luego, en el intestino, básicamente, en la luz intestinal, vamos a tener tripsina, quimiotripsina, lactasa y carboxipeptidasa. Toditas juntas le van a atacar a este. Todas son estas generadas por el páncreas justamente, originadas en el páncreas. Se liberan en la luz del intestino y ahí atacan a esto. ¿Y qué van a generar? Y algunos ya van a salir como aminoácidos, porque de tantas enzimas que le van a atacar, en algún momento puede ser que corten así muy cerca y generen solamente aminoácidos, o puede ser oligopéptidos, así fragmentos más pequeños. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esos oligopéptidos? Están acá en la luz del surfactante ese. O sea, están en el detergente estomacal, vamos a decir. En el detergente intestinal, ¿sí?
porque eso hace un surfactante, actúa como un detergente, le arrastra. Ese oligopéptido, justamente en el borde en cepillo, va a estar en contacto con endopeptidasas, aminopeptidasas y dipeptidasas. Se va a volver a romper esto más y ella me va a generar ¿qué? Alguno como dipéptido, otro como tripéptido. Y eso ya puede ingresar al enterocito. Y estos aminoácidos que se generaron también ya pueden ingresar al enterocito. Y ahí lo que quiero llamarles la atención es que si es un solo aminoácido, se cotransporta o se simporta con el sodio. En cambio, si es dipéptido o tripéptido, o sea, tengo fragmentos de 2 o de 3 aminoácidos, eso se cotransporta o se simporta con el protón. Recuerden que era cotransporte cuando yo voy a meter dos sustancias. O sea, las dos sustancias van en la misma dirección, era. Y eso es lo mismo que decir simporte. Simporte o cotransporte es lo mismo. Significa las dos sustancias que van a pasar por una proteína de membrana lo van a hacer en la misma dirección. En tanto el aminoácido como el sodio entra, tanto el dipéptido, tripéptido como el protón ingresan también. ¿Sí? Y recuerda, aminoácido es con sodio y si es dipéptido, tripéptido es con protón. Y bueno, el aminoácido no tiene más nada que hacer, o sea, yo ya no voy a más degradar ese, ya está ya. Ese aminoácido directamente ya puede pasar a la sangre, ¿sí? En cambio, el que es dipéptido o tripéptido todavía tiene enlaces que se tienen que degradar. Y dentro del enterocito, según nuestro cuadro luego, acá decía dipeptidasa, tripeptidasa, ya está en el enterocito y ahí se ve. Acá está dentro del enterocito esperando por esto. Entonces la dipeptidasa rompe el dipéptido, tripeptidasa rompe el tripéptido y ahí se van a generar aminoácidos y esos aminoácidos van a salir y van a ir a la sangre. Bien, ¿alguna duda respecto a este esquemita? No, profe. Bueno, y fíjense, los di y tripéptidos se absorben mediante cotransporte con protones. ¿Vieron? Dipéptido, tripéptido, cotransporte con protón. Adicionalmente se absorben aminoácidos y oligopéptidos mediante la translocación mediada por glutatión, dice. O sea, aparte de estos dos mecanismos de cómo hacerle ingresar a la célula, al enterocito, a estos, tengo otra vez otra forma más de meterle a una cadena pequeña, a un oligopéptido. Bien. Y es este. Se llama ciclo del gamma-glutamilo. Esta es la forma en la que también puedo meter aminoácidos o oligopéptidos al enterocito. Y fíjense, es un ciclo que consta de 5 enzimas nada más. Y 3 de ellas son, o sea, 2 de ellas son básicamente para formar una de las sustancias así favoritas de los temas de examen, el glutatión. Porque fíjense que finalmente el glutatión cuando se forme es el que va a interactuar con esta proteína para poder meter el aminoácido o el oligopéptido. Entonces, veamos. Paso número 1. Glutamato más cisteína. Se van a condensar entonces. Obviamente que si voy a unir dos aminoácidos, voy a gastar ATP y eso se va a convertir en gamma-glutamilcisteína. Entonces la enzima se llama gamma-glutamilcisteína sintetasa, porque eso es lo que hace, sintetizo eso. Ahí tengo dos aminoácidos, me falta el tercero, me falta la glicina. Entonces la segunda reacción consiste en unir la glicina a esta. Cuando yo le uno a la glicina, ya tengo glutatión, entonces la enzima se llama glutatión sintetasa. Gamma-glutamilcisteína más glicina más otro gasto de ATP, ahí ya tengo glutatión, ¿sí? Recuerden, glutatión es un tripéptido que consta de glutamato, cisteína, glicina, ¿sí? Y ese glutatión
va a entrar en contacto con la número 3, que es una proteína de membrana que actúa como transferasa, gamma glutamil transferasa. Al glutatión le va a transferir un aminoácido. Solamente que al hacerle cruzar el aminoácido gasta energía. ¿De dónde viene esa energía? De la ruptura del glutatión. Entonces se rompe todo el glutatión y sus enlaces liberan energía que hacen posible cruzar a este aminoácido. Y el aminoácido selecciona uno de los aminoácidos del glutatión para unirse. El aminoácido se une al glutamato. Entonces, glicina vuelve a su lugar, cisteína vuelve a su lugar. Entonces, mi aminoácido que ingresó se quedó unido al glutamato. Entonces, gamma glutamil aminoácido, sea el aminoácido que sea el que ingresó. Y en la reacción número 4, por la gamma glutamil ciclotransferasa, yo ya le voy a liberar al aminoácido. Y ahí generé a partir del glutamil un compuesto que se llama 5-oxoprolina, que es básicamente un glutamato cíclico, ciclado. Entonces yo le quiero volver a su forma original. Y por medio de la 5-oxoprolinasa, que gasta ATP para romper esa estructura, tenemos otra vez glutamato. Bien, eso es el ciclo entonces. Ahora la cuestión es, esto puede ser una vía que también me ayuda a meter aminoácidos, ¿verdad? O, por ejemplo, un oligopéptido. Es una vía nomás que nos sale muy cara a nosotros, porque miren un poco, 1, 2, 3 ATP luego gastamos, por ejemplo, para hacerle cruzar a un aminoácido nomás. Entonces, ¿qué me dice? Este sistema permite el transporte rápido de aminoácidos y de péptido. Cuando sea péptido por ahí puede ser interesante esto. La fuerza impulsora resulta por hidrolizar el glutatión. O sea, al romper el glutatión, romper estos enlaces entre los aminoácidos, es que impulsamos que el aminoácido ingrese. Y ese glutatión otra vez se recicla, porque ahí veo la glicina vuelve a su lugar, cisteína vuelve a su lugar, y el que era glutamato vuelve a ser glutamato. Y yo voy a volver a hacer esto todas las veces que quiera meter otro aminoácido, otro péptido. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, no hay ningún problema. ¿Me siguen? Sí. Bueno. Y aquí está la clasificación nutricional que les mencioné de los aminoácidos. Están los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Habría que saber de memoria alguna de las listas y obviamente el resto de lo que sobra, ¿sí? Entonces, tenemos entre los aminoácidos que sí o sí tenemos que consumir en la dieta: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina. En donde la arginina nomás tenía un asterisquito, estaba en roja, porque la arginina pues nosotros sintetizamos en el hígado. Ahora, ¿qué pasa? En el recién nacido, en el niño que está en crecimiento, la cantidad de arginina que puede generar el hígado no es suficiente, porque ellos están en etapa de crecimiento y gastan también arginina para formar, por ejemplo, proteínas y demás. Entonces, ahí básicamente lo que pasa es que el hígado no abastece la cantidad de arginina que tiene que producir. Produce, pero no lo suficiente. Entonces, para los niños, los recién nacidos, obviamente, la arginina es esencial. Pero para el adulto ya no es más esencial. El hígado ya abastece por sí solo. Y bueno, la cisteína y la tirosina aquí se clasifican como no esenciales. O sea, yo puedo sintetizar GI, ¿verdad? Pero la cuestión es que tienen un asterisquito, porque para poder sintetizar cisteína, yo necesito metionina.
sea, la cisteína viene de la metionina. Y para poder sintetizar tirosina, yo necesito fenilalanina. O sea que ellos son condicionalmente no esenciales, porque para poder producirlos, yo otra vez necesito aminoácidos esenciales. Ese es el problema. Entonces no hay una, vamos a decirle, una clasificación intermedia para poder ponerle a esos dos. Se les dejó como no esenciales porque yo puedo fabricar, pero para fabricar necesito metionina y fenilalanina que sí son esenciales. Bien, entonces hay que saber esta listita. Generalmente son así los que son reapolares. Todos los que son básicos, miren. Historia de Liz en Argentina. Los tres están acá. Los básicos toditos son esenciales. Después, un azufrado. Pues nosotros no tenemos cetoácidos con enlace, con azufre unido covalentemente a carbonos. Después, por ejemplo, la fenilalanina pues tiene un anillo aromático y nosotros no podemos obtener sistemas aromáticos en nuestro cuerpo básicamente. Hay una sola parte donde se puede, que justamente estuvimos mencionando ayer cuando hablamos de la formación del estradiol. Triptófano, otro que es también aromático y gigante encima. Entonces, son apolares, valina, isoleucina, leucina. Los que son básicos, un azufrado, que es tioétermetionina, y fenilalanina y triptófano es porque son aromáticos. Treonina, lo que no hay una ñembomemotenia para que sea fácil. Él tiene un grupo de alcohol, es re sencillo, pero por alguna razón es esencial. Bien, después tenemos que hablar de lo que es el balance nitrogenado. Bueno, es el recuento diario de ingreso por la dieta y egreso por los emuntorios del nitrógeno del organismo. O sea, voy a medir la cantidad de nitrógeno que entra al cuerpo y que sale del cuerpo, básicamente. Y lo que tenemos que saber es que en un adulto sano, el balance tiene que ser neutro. O sea, todo el nitrógeno que ingresa a mi cuerpo tiene que salir otra vez. Todo lo que ingresa, egresa. Y el egreso o la pérdida, la eliminación del nitrógeno es por orina principalmente. Bien, ahora, hay dos situaciones que sería balance positivo y balance negativo. Yo tengo que saber cuándo puede darse un balance positivo, cuándo puede darse un balance negativo, ¿sí? El positivo es cuando ingresa más nitrógeno del que sale. O sea, yo estoy metiendo mucho nitrógeno, pero no está saliendo mucho. Eso significa el nitrógeno se está quedando en el cuerpo. ¿Y eso cuándo se ve? Obviamente en etapa de crecimiento. Los niños reabsorben los aminoácidos, se queda nitrógeno porque ellos tienen que crecer. En el embarazo es la misma cuestión porque ahí se tiene que formar una nueva vida, ¿verdad? O cuando nos estamos recuperando de hemorragias. Qué sé yo, me corté y perdí muchísima sangre y ahí después de eso voy a empezar a suplementarme y va a quedar nitrógeno en el cuerpo para que yo pueda sintetizar, por ejemplo, el hemo y demás. Balance negativo, ¿cuándo es lo que va a salir más nitrógeno del que entra? Y eso es si yo estoy haciendo un ayuno muy prolongado. O sea, yo estoy ahí 8 o 10 horas sin comer, voy a empezar a eliminar a full nitrógeno. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo en ayuno, el cuerpo pues quiere sacar glucosa de algún lado. Entonces, ¿qué hace? Empieza a degradar las proteínas para convertirla en glucosa a los aminoácidos. Entonces ahí yo voy a estar eliminando a full nitrógeno por este esquema que ya vimos acá. Le voy a sacar su nitrógeno, elimino. Y el esqueleto carbonado voy a usar para formar glucosa. Por eso dijimos, hay aminoácidos glucogénicos. Entonces eso es lo que va a pasar si yo no como por mucho tiempo. Ahora si hago ayuno. Y eso nos va a llevar a nosotros a la caquexia, que es la delgadez extrema, ¿verdad?
el famoso piel y huesos. ¿Y eso es por qué? Y porque va disminuyendo la masa muscular. Y claro que va a disminuir la masa muscular si yo estoy degradando proteína para convertirlo en glucosa, los aminoácidos. O, por ejemplo, si es una dieta que es normal en calorías, pero está baja en proteína, también va a disminuir la masa muscular, va a disminuir el nitrógeno del cuerpo porque va a empezar a eliminarse. Eso es, por ejemplo, si yo vivo a base de dieta cetogénica, puede pasar esto, porque ahí yo le estoy dando la cantidad de calorías que necesita el cuerpo, pero en lípidos, y no estoy dándole proteína. Así que eso de que puede hacer indefinidamente dieta cetogénica es bola. Dieta pobre en aminoácidos esenciales. Si yo no consumo esta cantidad de aminoácidos, estos aminoácidos en mi dieta, entonces yo voy a empezar a degradar mis proteínas ya formadas para obtener esos aminoácidos. Y ahí voy a estar eliminando nitrógeno extra. Entonces, tenemos que saber en qué situaciones pueden ocurrir el balance positivo, el balance negativo. Balance positivo, nitrógeno se queda, crecimiento, embarazo, hemorragia, recuperación de hemorragia. Balance negativo, sale más nitrógeno, entonces eso es ayuno, caquexia, dieta baja en proteína o dieta pobre en aminoácidos esenciales. Después el resto, si fuera normal, un adulto sano, cualquiera de nosotros, todo el nitrógeno que entre debe salir otra vez. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora, siguiente punto a mirar es cómo yo degrado las proteínas, ¿verdad? Porque acá nos reímos, proteínas corporales van a dar aminoácidos. Entonces tenemos que hablar de cómo se degradan las proteínas, ¿verdad? Y hay formas de degradar, dos formas específicamente. Podemos degradar en el lisosoma o podemos degradar en un complejo supramolecular que se llama proteosoma. Entonces la degradación intracelular de proteínas puede darse en el lisosoma, que es lo del estómago de la célula, o en el citosol, en el proteosoma, el citosol. La degradación lisosomal. Los lisosomas contienen aproximadamente 50 enzimas hidrolíticas, o sea, 50 enzimas que hacen hidrólisis, que rompen enlaces mediante agua. Y esas enzimas se llaman catepsinas. O sea, las catepsinas son enzimas lisosomales hidrolasas, ¿sí? De clase 5, entonces son estas. Y están activas a pH de 5 porque el lisosoma pues el estómago de la célula y es donde tenemos el pH más bajo en la célula. Y bueno, en el ayuno es selectiva la catepsina sobre proteínas con alguna secuencia. O sea, para degradar en el lisosoma tenemos que encontrar esta secuencia de aminoácidos. K-lisina, F-fenilalanina, E-glutamato, R-arginina y Q-glutamina. O sea, en ese mismo orden tienen que estar estos aminoácidos. Le llamamos a esto secuencia K-FER-Q. Así mismo como suena nomás, porque esas son las siglas de una letra para cada aminoácido. Entonces, si yo quiero degradar en el lisosoma, las condiciones que tenga esto. Porque en el ayuno ella va a seleccionar esto. ¿Sí? Ahora, si yo quiero degradar en el citosol hay un enmarañado proteico grande, pero que no tiene una membrana que le rodee, no es un organelo por ende. Se le llama complejo supramolecular, porque es más grande que una molécula. Es una macromolécula, ¿sí? Y ocurre en el citosol dentro de un complejo supramolecular que vamos a decirle que parece un caño, ¿sí? Ingresa la proteína dentro del caño y ahí ya empieza a degradarse. Vamos a suponer como si fuera que el caño tiene una cuchilla ahí dentro. Degrada la proteína y entonces ahí sale en fragmentos pequeños.
Entonces, este complejo supramolecular se llama proteosoma. Soma, cuerpo, proteo, porque justamente lo que hace es degradar las proteínas. Bien. Después, ¿qué más tenemos? Este cuadrito lo que hace es contarme más o menos las funciones de algunas de las proteínas. Catepsinas, esas son las proteínas que degradan dentro del lisosoma que vimos ahora. Esas son proteasas de cisteína, o sea, lo que reconocen es cisteína, dice. Caspasas. Las caspasas son una de las proteínas más importantes por ahí para nosotros. Ellas regulan el suicidio celular programado que se llama apoptosis, que es una muerte limpia, tipo la célula se da cuenta, ah, Indira Chore, estoy acumulando radicales libres, estoy destruyéndome, mi ADN mutó, se da cuenta que hay algo que anda mal, se suicida, o sea, hace apoptosis. Cuando eso no se regula, lo que viene el cáncer, ¿verdad? Y bueno, las caspasas son las proteínas, las enzimas encargadas de la apoptosis. La forma activa de la procaspasa, o sea que procaspasa es el simógeno. Yo voy a hacerle una hidrólisis para sacarle esos aminoácidos que estorben y se convierte en caspasa, que es la forma activa. También es una proteasa de cisteína que también reconoce aspartato. Degradan donde está la cisteína, pero reconocen el aspartato. Entonces, caspasa, proteínas propias de la apoptosis. Bien. Metaloproteasas de la matriz. Como ustedes saben, todas las células tienen que estar rodeadas de lo que nosotros llamamos matriz extracelular. Y hay proteasas para esa matriz que son asociadas a metales. Son dependientes, por ejemplo, de zinc. Recuerden que una metaloproteasa es una proteína compleja, ¿sí? Y lo que hacen es remodelar la matriz extracelular. Tipo, van regulando el gel que le rodea a la célula, como es su grosor, si falta más colágeno, si falta más fibronectina, laminina y demás. Bien. El proteosoma que ya vimos, complejo supramolecular, es grande, pero no es un organelo igual. ¿Y qué hace? Degrada proteínas ubiquitinizadas. Vieron que nosotros dijimos que para degradar en el lisosoma esta es la condición, la secuencia Kfr-Q. Si tiene eso, la proteína, el lisosoma le va a degradar. Entonces, para el proteosoma también hay una condición y esa es la condición, tiene que estar ubiquitinizada, dice. La ubiquitina es una proteína más pequeña que le marca a otras proteínas para degradar. O sea, una marca de muerte. Tipo, la proteína que tengo ubiquitina es porque se va a degradar. Va a morir. ¿Y para qué sirve el proteosoma? Para hacer lo que dijimos hace rato, recambio proteico. Yo voy a ir degradando proteínas viejas para ir renovando. Proteasas de serina. Las proteasas de serina son las que nosotros vimos bastante ya, por ejemplo, en la cascada de la coagulación y demás. Ellas reconocían una triada catalítica que es, tiene que haber esos tres aminoácidos en el sitio catalítico, que sería serina, histidina y aspartato. Entonces, proteasas de serina reconocen serina, que tal en su nombre, histidina y aspartato. Y ellas tres actúan en conjunto para hacer la modificación. Estas proteasas de serina, la mayoría lo que hace es activar simógeno. Por ejemplo, la de la digestión puede ser el tripsinógeno que se active a tripsina. Por ejemplo, el pepsinógeno que se activa a pepsina y así sucesivamente. O por ejemplo, el de la coagulación sanguínea. Había pues factor 10, 9, 12, 11, 7 horas. La mayoría de esos se libera como simógeno y se tiene que activar y la activación depende de estas proteasas. O por ejemplo, para romper el coágulo necesitamos una proteína que se llama plasmina. ¿Y de dónde viene la plasmina? Del plasminógeno. El plasminógeno es la forma inactiva.
o para activar el complemento sérico, que es la cascada que tiene unas proteínas C3, C4 y demás. Es para sistema de defensa. El complemento sirve para eso. Después tenemos las calpaínas. Las calpaínas, como dice acá, son proteasas de cisteína. Y como dice lo en su nombre, dependiente de calcio. Y eso que yo puedo pillar acá, miren. En su nombre está calcio, básicamente, ¿verdad? Y ellas participan en muchísimos procesos, ¿verdad? Varios roles celulares, no le especificó aquí. Pero, por ejemplo, hace hidrólisis selectiva de algunas proteínas para poder facilitar la señalización celular y eso. O, por ejemplo, si quiero remodelar el citoesqueleto, para eso también sirve. O sea, quiero remodelar el microtúbulo, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando quiero yo hacer recambio proteico para el crecimiento o para la reparación de un músculo. Ahí también está la calpaína. O sea, tiene muchas tareas. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Ubiquitinación. Dijimos nosotros, para poder entrar al proteosoma, la condición es esta. Esa es la marca de muerte de las proteínas, dijimos, la ubiquitinación. Y ahora vamos a ver cómo ocurre eso. Y bueno, la ubiquitina, como le dije, es una proteína, ¿sí? Depende de tres enzimas para ser colocada. La primera enzima actúa uniéndose a la ubiquitina con un gasto de ATP. Bien, la enzima E1 quedó unida a mi ubiquitina. Después viene una enzima E2 que dice que lo que hace es conjugar la ubiquitina y lo voy a transferir a un residuo de cisteína. O sea, E2 lo que hace es tomar el lugar de E1. Le desplaza, ¿vieron? Entra E2, sale E1. Y se quedó acá en su lugar. La E3 es una ligasa de ubiquitina proteína. O sea, la E3 es la responsable de traer la proteína condenada, ¿vieron? Le llamamos lo condenada porque esa va a morir. Esa va a entrar en el proteosoma, se va a degradar, ¿sí? Entonces, traemos la proteína condenada y ya se une a la ubiquitina desplazándole a la E2. Bien. Y el proteosoma en sí. El proteosoma, cuerpo proteico, esto es una unidad de medida nomás de algo que se llama en la biología coeficiente de sedimentación. Y ese significa Svedberg, que vendría a ser el apellido del fulanito que describió eso. El proteosoma en sí tiene 26 Svedbergs, ¿sí? Pero esto, 26, no es la sumatoria de esto. Solamente le cuento a modo de curiosidad por si alguna vez pensaron en la sumatoria estaba mal. No, no es una sumatoria directa. Por otro lado, el proteosoma entonces tiene dos componentes. Un proteosoma en sí, que tiene 20S, y el casquete, que son las tapas básicamente. Podemos llamarle base tapa, bla, bla, bla. El único lugar en donde ustedes van a leer esto como base, tapa, bla, 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 esto es acá. Si se ponen a mirar así libros de bioquímica, no van a encontrar como base, solamente casquete le llama y ya. Y bueno, el proteosoma es la porción catalítica, es el centro del cañito ese que les describí. Un centro cilíndrico, ¿verdad? Un cilindro entonces, ¿verdad? Formado por cuatro anillos apilados. Hay anillo externo, hay anillo interno. Los externos son proteínas alfa y los internos son proteínas beta. Y cada uno de ellos va a reconocer algún tipo de aminoácido. ¿Vieron? Unidad beta 1, por ejemplo, reconoce los aminoácidos ácidos, los beta 2 básicos y así, ¿verdad? Una unidad hidrolítica en la cavidad central, entonces es. Y los casquetes son la porción regulatoria. Ellos no hacen los cortes, no hacen la degradación. Ellos sirven solamente para regular el proceso. Y ahí yo tengo lo que le llamó base el profe, que acá no me van a encontrar esta descripción que les dije, ¿verdad? Por lo menos yo que leí FOET, mi acuerdo no hay ahí.
Así que aquí nomás se van a centrar. Entonces, la base tiene 9 unidades, de las cuales 6 son ATPasa. O sea, gasta ATP esto, ¿eh? Reconoce proteína poliubiquitinizada. O sea, si hay una proteína que tiene varias ubiquitinas, la base es la que reconoce. Le desenreda, o sea, le desnaturaliza, le despliega y permite su ingreso al cilindro. Vamos a desporrar nuestra proteína, ingreso. Y en la tapa, que tiene 8 unidades, o sea, un poquito más chica, lo que hace es retirar la ubiquitina. Como les dije, esto solamente acá van a leer, no hay otro libro en donde, o sea, no hay un libro de bioquímica, por lo menos que sea muy común, en donde diga eso. Y aquí le tienen al proteosoma, este es. Este es el cañito, el cilindro, donde fíjense, entra la proteína, sale degradada. ¿Cómo tiene que estar esa proteína? Y acá está. Tiene que estar marcada para su muerte. Tiene que tener colita de ubiquitina. Que acá me muestra son 4 ubiquitinas las que tienen que estar unidas a mi proteína. Esa proteína ubiquitinizada entra en contacto con la base y ahí se va a desplegar, va a ingresar. Acá, en este segmento, que es verdecito naranja, ahí lo que empieza a cortarse, ahí lo que está la cuchilla, vamos a decirle. Y esta parte, esta porción, lo que hace es sacar la ubiquitina nomás ya dice. No sé cómo este que está más hacia abajo va a sacar la ubiquitina, pero esa es la descripción que dice arriba. Y esta DUPS, una proteína asociada a cada uno de los casquetes, ¿verdad? Ella dice que es una cisteína proteasa. Ella es la que desubiquitiniza las proteínas marcadas. O sea, este al final no sabemos lo si es base o tapa o qué es lo que es, pero no, ni se estresen por eso. Por la interpretación no se estresen. Saber que son casquetes y que el casquete lo que hace es regular el proceso, desenreda, saca ubiquitina, permite que entre. Y acá en la parte interna, que es el proteosoma en sí, es donde ocurren los cortes, la hidrólisis. Ahora este DUPS le saca la ubiquitina, pero eso es para salvarle de ingresar. La DUP lo que hace es sacar la ubiquitina, entonces le libera la proteína y no se degrada. Por eso dice que prolonga su semivida. Entonces esa proteína se salvó, no entró al proteosoma, no murió. Entonces eso es lo que hace DUP. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Empezamos con cofactores. Yo siempre le hincho por esto. Y no le voy a dejar de hinchar, porque yo sé que va a aparecer en el examen. Y pregunta de final siempre son los cofactores. Sí o sí pone una lista y le dice, ¿en cuál de las siguientes reacciones no participa tal cofactor? O sí participa tal cofactor. Y siempre les voy a repetir otra vez que PLP y el ácido fólico, que es el tetrahidrofolato, son los cofactores más importantes porque esos son los que más le gustan a los profes preguntar. Después haciendo los test van a darse cuenta y me van a dar la razón. El PLP significa piridoxal fosfato o fosfato de piridoxal, como quieran llamar. El piridoxal viene de la piridoxamina, que es la vitamina B6. ¿Para qué usamos el piridoxal? Y estas son las reacciones así generales en las que participan. O sea, el PLP es necesario para las transaminaciones, para las descarboxilaciones, y esto dos, ¿verdad? Que no hay mucha relevancia en saber tal cual, ¿verdad? Racemización, eliminación, sustitución, ruptura aldólica de Claisen. Si ustedes se acuerdan de estos dos, yo ya estoy feliz. ¿Dónde uso PLP? Transaminación, descarboxilación, sí o sí. Por otro lado, aquí hay una listita en donde participa el PLP. Una lista que está luego en la clase, solo que a mí me parece escuetita, o sea, es corta. Se queda insuficiente esta lista porque hay muchas más reacciones en donde participa el PLP.
Entonces, el piridoxalfosfato es necesario ¿para qué? Para hacer desaminación, no es que transaminación nomás hace desaminación también. Desaminar es sacar amino y punto. No oxidativa de quién, de la serina. Por la serina deshidratasa ahí participa el PLP para sintetizar neurotransmisores. Ahí hacen descarboxilaciones y eso. Por ejemplo, cuando quiero obtener serotonina, dopamina, GABA, ahí está también el PLP. Para sintetizar esfingosina, que la otra vez estábamos mirando nosotros en la síntesis de esfingosina, ahí también necesitamos PLP. ¿Cómo era que se sintetizaba la esfingosina? ¿A partir de qué y qué era? ¿Qué yo necesito para sintetizar esfingosina? A que de usted nomás depende que avancemos. Olis, ¿están No, ahí? ¿Quién? sí, sí, pero no me acuerdo bien, bro. Le vi las palabras, entonces, así calladito nomás. Palmitoil-CoA y serina. Palmitoil-CoA más serina se condensaba, se reducía, sufría N-acilación, luego desaturación y ahí teníamos esfingosina. Realmente ceramida y ceramida después básicamente me va a dar esfingosina, ¿verdad? Cuando se degrade. En fin. Y la síntesis del hemo. Ahí también participa bastante PLP. Por ejemplo, en la parte donde tenemos que sintetizar el delta-aminolebulinato. O si quiero sintetizar cisteína a partir de metionina, también utilizo PLP. Entonces, todas estas son reacciones que nosotros vamos a ir mirando, ¿verdad? Pero les adelanto nomás la listita y para que justamente ustedes vean PLP y fijen ahí dónde está el PLP, porque tienen que saber dónde participa. Porque si yo tengo un déficit de la vitamina B6, significa va a haber problema en esas vías. Después, la conversión de piridoxina, que es la vitamina B6, en fosfato de piridoxal requiere la acción de piridoxalquinasa. Yo pues le tengo que poner fosfato. Y eso lo hace una quinasa. Y la piridoxalquinasa es una metaloenzima porque depende de zinc, depende de un metal. Entonces, si yo tengo déficit de zinc, va a impedir la síntesis de PLP y miren todo lo que va a afectar. Si yo no tengo PLP, todo esto se va a afectar. No voy a sintetizar neurotransmisores, ni efingosina, ni hemo. O sea que anemia, por ejemplo, me puede dar. ¿Para qué correlacionen? Entonces, de eso vienen los síntomas o los signos que se van a ir viendo en los pacientes. Y bueno, aquí nada más el esquema de lo que era la transaminación, que ya habíamos mencionado que la transaminación es un aminoácido con un cetoácido. Nosotros dijimos, no me acuerdo nomás si en el repaso ya hablamos lo de transaminación, pero para mí que sí. Pero por si acaso, un aminoácido 1 va a reaccionar con un cetoácido 1. Va a haber transferencia de amino. ¿Quién dona el amino que se va a transferir? Por eso transaminación. Obvio que es el aminoácido. Entonces el amino pasa del aminoácido al cetoácido. Entonces, ¿qué va a pasar? El que era aminoácido se va a quedar como cetoácido. Y el que era cetoácido se va a quedar como aminoácido porque va a ganar nitrógeno, pues. Esto sigue un mecanismo que se llama ping pong. ¿Por qué? Porque rebota ahí el amino entre ellos. ¿Sí? Va rebotando entre ellos. Y esto ocurre en 6 pasos. 3 de ida, 3 de vuelta. Los 3 de ida son para que ocurra que el aminoácido quede como cetoácido.
Y los tres de vuelta son para que el cetoácido reciba el nitrógeno y se convierta en aminoácido. ¿Qué cofactor está presente aquí? PLP, que capta un ratito este nitrógeno, se convierte en PMP y después otra vez el PMP le da el nitrógeno a quien debe darle, que es el cetoácido, y vuelve a ser PLP. Eso ocurre ahí. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, perfecto. Entonces, transaminación aníquena no reconocen, porque le ponen las reacciones de transaminación y usted tiene que reconocer, esto es una transaminación. ¿Por qué? Y porque tiene aminoácido y cetoácido y después yo veo que sale otro aminoácido, otro cetoácido. Y no se olviden que es su cofactor. Bien. Y acá justamente está glutamato, queda como alfa-cetoglutarato y oxalacetato queda como aspartato. Queda. Piridoxalfosfato se queda un ratito con este nitrógeno, PMP. PMP le da el nitrógeno al oxalacetato y ya queda como piridoxalfosfato otra vez. Por eso se llama ping pong. Va rebotando ahí el nitrógeno entre ellos. Y aquí están esos tres pasos que les mencioné. Tres pasos de ida que son para que el aminoácido salga como cetoácido. Aquí justamente se tapó eso. Este. Entonces aquí está, no puse lo bien, había sido la imagen. Pero básicamente tenía que haber mostrado por acá que sale este aminoácido como un cetoácido. ¿Sí? Y los tres de vuelta que son estos con prima, 1', 2', 3', es para que el cetoácido ingrese, gane el nitrógeno y salga como aminoácido, que ya les describí, ¿verdad? Entonces acá justamente le pone lo mismo que yo ya le decía. Un aminoácido 1 interactúa primero con el piridoxal, sale como cetoácido 1 y deja piridoxamina fosfato que es PMP. Después esa piridoxamina que tiene el nitrógeno, le da el nitrógeno al cetoácido receptor, se queda otra vez como piridoxal y ahí el aminoácido ya sale. Entonces, un aminoácido con un cetoácido para dar un aminoácido diferente y un cetoácido diferente. Bien. ¿Cómo se llamaban esos tres pasos? Transaminación, tautomerización, hidrólisis. Bien. ¿Qué más? Y quiero que me digan ustedes cuáles eran las tres transaminaciones imperdonables de no saber. ¿Eh? ¿Cuáles son las tres transaminaciones? Y ya le voy a dejar ya con esto. Tres transaminaciones que no pueden no saber para el examen. ¿Quién con quién? Me dicen y terminamos. Ya oxalacetato y asparagina era uno. Oxalacetato es uno, pero el oxalacetato ¿en qué se convierte cuando recibe nitrógeno? No, es en asparagina, Ah, pero va por ahí, similar su nombre, aspartato. aspartato. Yo pensé Después, que eran ambos. otro, piruvato, por ejemplo. Piruvato, ¿en qué aminoácido se puede convertir? Alanina. Alanina, perfecto. Y glutamato, ¿qué cetoácido me da? Uno que es del ciclo de Krebs es un intermedio. Alfa, ceto, Muy glutamato, alfa-cetoglutarato. glutarato. Y recuerden que es reversible de todo.
sea, yo puedo convertir glutamato en alfa-cetoglutarato y también puedo convertir alfa-cetoglutarato en glutamato. La cuestión es que haga la transaminación nomás. O sea, tiene que haber un aminoácido que recibe, que dona, perdón, y el cetoácido que recibe y ya está. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? No, profe. Y bueno, les dejo entonces por hoy. Mañana nos vemos para continuar con esto. Bueno, chao, Chao. chicos.